Bienvenidos a la clase 1.1, unidad número 5. Para octavo grado te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre mostrándote el logotipo de mi canal Matemáticas Mate Roberto Méndez, para que lo visites y le des like a los videos. La clase de este día vamos a iniciar la unidad número 5, criterios de congruencia de triángulos. Ahí en tu página, pues antes de la unidad aparece una breve reseña acerca de lo que va a tratar la unidad. Ahí léelo tú y que habla acerca de criterios, que hay en la historia acerca de eso. Ahí tenemos al famoso matemático griego, supuestamente, ¿verdad? Pitágoras. 1.1. Sentido de la congruencia de dos figuras. Congruencia en geometría. Descripción. En matemáticas, dos figuras geométricamente son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser traslación, rotación y o reflexión. Pensemos, de los triángulos de 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen. Sobreponer es uno encima del otro. Con el triángulo 1 puedes voltearlos al sobreponer. Tengo el triángulo 1. El triángulo 2 al sobreponerlo, o el 3 o el 4 o el 5 sobre el 1 quedará exactamente igual. ¿Qué piensas? Hablemos de esto. Dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Por ejemplo, A es a B, así como C es a D. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ejemplo, el ángulo F y el ángulo H son iguales, miden 45 grados. Soluciona. Bien, al recortar el triángulo 1 y sobreponerlo uno a uno, se tiene que únicamente coincide en todos sus lados y ángulos con el triángulo 3 y el 5. El 1 al cortarlo coincide con el 3 y con el 5. ¿Se puede voltear? Claro que sí. Ahí está. Fíjate, lo colocamos en el 2, no. En el 3 sí, quedó exactamente. En el 4 no. En el 5 al voltearlo queda exactamente. Ahí está comprobado. Conclusión. Dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés, una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se les llama homólogos. Ejemplo, los triángulos son congruentes, identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Ahí tengo que estos dos son congruentes. O sea que al ponerlo uno sobre el otro quedan exactamente. Ahora que te pregunta, ¿qué identifica los vértices? Vértices correspondientes sería el A es correspondiente con el vértice D. El vértice B es correspondiente con el vértice E. El vértice C es correspondiente con el vértice F. ¿Qué más? En este caso, los lados correspondientes. El lado A hasta B es correspondiente con D hasta E. El lado BC es correspondiente con el lado EF. Y el lado CA es correspondiente con el lado FD. ¿Qué más? Ángulos. El ángulo A es correspondiente con el ángulo D, el ángulo B es correspondiente con el ángulo E y el ángulo C es correspondiente con el ángulo F. Así de fácil. Veamos algunos ejercicios. Los siguientes triángulos son congruentes. Ya te está dando la seguridad. Entonces, compara, identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes como en el ejercicio que acabamos de realizar. Ahí está. Tú vas a escribir ahí cuáles son los vértices correspondientes, cuáles son los lados correspondientes. Recuerde que los vértices solamente es una letra. En los lados van dos letras. Por ejemplo, de A hasta B es un lado. Y los ángulos correspondientes. Así que puedes voltear una figura, puedes colocarla de una manera en que quede exactamente para que puedas identificarlo. Aunque los triángulos estén en distintas posiciones, son congruentes. La seguridad ya está. Puedes girarlo o darle vuelta para que coincidan. Cuadernos de ejercicio recordando la clase anterior. Los triángulos son congruentes, ya te está dando la seguridad. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes, aunque no es recordando la clase anterior, sino que ya es de esta clase, porque en la clase anterior estamos iniciando unidad. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Ya te da los dos triángulos que son congruentes.
Tú vas a identificar cuáles son los vértices correspondientes, cuáles son los lados correspondientes y cuáles son los ángulos correspondientes. Aquí tenemos literal B también. Los lados correspondientes, los vértices correspondientes y los ángulos correspondientes. Ya en la tabla que está ahí solo está de que la llenes. 2. Compara las siguientes figuras e identifica lo que son congruentes, indica los lados y ángulos correspondientes. Ahí tenemos cuáles de esas tres figuras son congruentes. Y si son congruentes, identifica que sus vértices correspondientes, sus lados correspondientes y sus ángulos correspondientes. Muy bien, llegamos al final de la clase. Recuerda que dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteando al revés, una de ellas, si es necesario, se llaman congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se les llama homólogos. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.